yo veo mujeres aconsejando a otras mujeres en contra de su matrimonio, pero el de ella no sirve para nada. Pero El mira, matrimonio de ella está caído y le están diciendo a la otra que está feliz, que abra los ojos, ten cuidado, mira lo que está haciendo tu marido, no está bien. Pero esa gente está feliz y ella no. hay personas con un trastorno de personalidad, de oposición a. ¿Tú has visto esos adolescentes que en un momento dado discuten con todo el mundo? Así hay gente adulta, Sí, que se instalaron en un cuadro de trastorno de su personalidad, que incluye, ellos van a cualquier exposición o cualquier sitio, y hay un cuadro pequeñito que nadie ni ha visto, y ellos van a ese, para, pero que el pintor lo puso ahí, que no lo iba a poner, lo dejó en una esquina. Pues él entra, desde que entra, no, todo el mundo está maravillado con la obra, y él está buscando hace rato por dónde que va a atacar. Así hay gente en las redes, así hay gente cuando tú hablas. Muchísimas cosas interesantes que todo el mundo, doctor, excelente. Hay gente que coge una pinza, línea por línea, entonces saca eso de contexto ahí y dice, tal cosa del doctor. Entonces, tú pasas por tu crisis porque después tú no quieres ni entrar a las redes, porque tú quedas como traumatizado, porque tú crees que te van a seguir. Y tú dices, y Dios mío, y si eso lo vieron, y será verdad, Dios mío, ¿por qué hacen eso si no me conocen? es Entonces tú verdad. tienes que entender finalmente que puede ser verdad. Oye, qué fuerte eso. Es decir, una persona me dice, ese Minaya es un misógino. Bien, como que odia a las mujeres. Sí, que odia a la Entonces yo mujer. tengo una trayectoria, un recorrido. Hasta de paso le pregunté a mi mujer, ¿tú crees que es una persona que me puede dar un dato interesante por 33 años al lado mío? Pero eso la persona, tal vez yo tuve un comentario, tal vez yo tuve una reacción en un momento que esa persona estaba pasando Y por una situación lo buscó ahí. y yo lo perjudiqué. Yo puedo perjudicar gente con cosas bien intencionadas para mí que yo diga. Entonces sí, la gente tiene derecho a sacar de contexto, a sentirse mal y a seguir investigando, pero yo tengo que acostumbrarme a vivir con eso integrado. Porque es muy chulo, Elvin, cuando te dicen, tú eres un monstruo, da dicho lo último, tú deberías estar en Hollywood. Y tú dices, no exageres, no exageres. Cuando tú te gozas eso, entonces no quieres lo otro. Pues tú te No, gozas. porque hay veces, doctor, que ni siquiera es un asunto como en contra de uno. Es que tú ves como la negatividad, el afán de buscar, como usted dice, el cuadrito que está mal. Por ejemplo, Entonces, tú vas a un sitio a anunciar una obra de teatro y tienes los mejores 6 actores del país. Y entonces te preguntan, ¿y por qué no pusieron a fulano? Mi amor, pero esa gente está durmiendo en su casa. Ese señor ni se acuerda que no lo pusieron. Esta obra mira estos 6 actores que aquí son 6 monstruos. Vamos a hablar de una gente que ni siquiera está aquí. entonces esa persona, tú vas a tener que hacer un esfuerzo de integrarla a tu repertorio. Y tiene que ser ese ejercicio porque te va a recordar de mí. Aprender a convivir con ellos, porque se van a ir reproduciendo. Sí, no, porque cada vez está más, es como usted dice, cada vez hay más gente buscando el cuadrito, buscando, y Yo en los la pareja pasa eso invito a también. vivir. En la misma pareja pasa eso, como yo le decía. Gente que está pendiente de las parejas Pero y es metiéndose en la vida de las parejas, metiéndose en la... hay que saberlo acoger como parte de la vida, Irving. El mundo es, y es gente. El mundo es mundo y la gente es gente. Entonces, en la medida en que tú no lo alimentas, no crecen. Y la mejor forma de no alimentarlo es no siendo como ellos, teniéndole Doctor, ¿y compasión. a qué se debe eso? Que el mundo está en esta corriente de negatividad, porque no es Sí, pero aquí en el país, eso es está que pasando en el mundo entero. es parte, Irving, también de una respuesta al estrés. El estrés despierta lo mejor y lo peor de la gente. Y bajo un nivel de estrés, la gente huye o pelea. Y hay gente que no tiene para dónde huir. Entonces tienen que buscar con quién pelear. El pleito hace un mecanismo curativo en la mente, porque el pleito traslada la atención del trauma hacia otra persona. Si uno no distrajera en algún momento la repercusión del trauma, se matara.
Entonces, cuando yo estoy peleando, yo estoy focalizando una energía negativa mía en ti. Y eso como que apacigua un poco el impacto que pueda tener sobre mí. En lo que yo entonces me educo, una experiencia me enseña, ese mecanismo del cerebro me distrae la atención sobre ti. Y yo presupongo planes en Pero, ti. pero, pero y el mundo está tan mal, entonces, que está todo, porque mira, por ejemplo, para poner un ejemplo, el Torito hizo una actividad en estos días virtuales pagando y entró una cantidad de gente. Eso dura 2 días haciendo noticias porque reventó. Pero si no le hubiera ido bien, dura un año sonando por todos lados que no le fue bien. Es que hay una presunción de que lo bueno no es noticia. Porque en el fondo lo bueno no es nuevo. Ya, Por ejemplo, un matrimonio bien avenido no es noticia, porque eso es lo que ha existido siempre. claro, claro. Como por Entonces, ejemplo, en los likes que a ti te va bien, no es noticia, porque eso es lo que la gente espera. sí, Entonces, en cierta de forma, es un hecho, mecanismo positivo, porque las noticias siempre son cosas malas que pasan de manera extraordinaria. Lo ordinario es bueno. Y ellos wow, consideran que eso es tan ordinario que no puede ser noticia. oye eso, Entonces, oye cómo y ha ya cambiado la vida. tú tienes que acostumbrarte como a interpretar eso y seguir conviviendo con ellos, porque ellos están ahí por alguna razón. Claro, pero es válido que uno siga, por ejemplo, los lives que yo hago, yo al revés, yo no, a mí no me gusta cuando sale un titular de un live que yo hago por algo negativo. O sea, que alguien dice algo, si alguien dijo algo que yo lo protejo, yo no lo dejo guardado. Si, a mí no me gustan que salgan titulares negativos de un live que yo hago. Y yo hice, qué sé yo, he hecho 60 lives o más, como 70 entrevistas tengo yo, de motivacionales, de artistas que han pasado muchísimo para llegar y que tuve que la gente llora, que entran muchísima gente, qué sé yo cuánto. Y esos son los live, es el trabajo que a mí me gusta. Entonces, a veces yo digo, ¿y cómo es posible que, como usted dice, una línea que dijo un invitado, de esa línea hacen un titular negativo? Pero tiene que sopesar, por ejemplo, Abusadora fue un merengue. ¿Qué hiciste Abusadora? ¿Tú lo recuerdas? Claro que sí. ¿Tú lo has oído otra vez sonar alguna vez? Hace mucho que no. No. Entonces, por ejemplo, Caña Brava, Toda un la merengue vida. igual. Entonces, el negrito el batey. Entonces, Sí. igualmente, Abusadora lo grabaron 7 grupos simultáneos en ese mes. Y la gente no lo pone en ningún sitio ni lo recuerda. Entonces, porque mucha gente siga eso en un momento dado, no significa que va a perdurar. No significa que va a permanecer. Ya. Entonces, eso se va reciclando a sí mismo, como lo que es. Y en medio de toda esa salsa, en medio de toda esa, va floreciendo, va sembrando. Por ejemplo, parte de eso la que tú hiciste, dejan una sensación en uno de ser mejor ser humano. Eso es imborrable. Y la gente lo va a relacionar contigo para siempre. Pero eso no va a ser un titular. Parecería que no impactó, pero lo que tú y yo somos hoy para la gente es fruto de todas esas pequeñas cositas que hicimos que están en el imaginario popular. De gente que cuando se serena y mira las cosas con más claridad, saca parte. A Irving, que como humorista hace a Daricho, que tú podrías tener tu observación sobre el personaje, pero también es el que es capaz de traer una persona que no teníamos oportunidad de escuchar su forma de pensar e impactó nuestras vidas. Y le comentan a sus hijos. No le van a comentar de esas cosas que tú crees que tienen el rating. Le van a O comentar de sea, eso. doctor, que es válido que yo no sienta, porque uno como artista a veces siente cierta frustración. Sin embargo, por ejemplo, yo recibo un DM de alguien que me dice, con ese live de hoy, mi vida cambió.
eso me da mucha satisfacción. Y a veces tú quisieras como cambiar la vida de más gente y tú ves el morbo que se mueve con otras cosas. Es válido que tú mantengas tu esencia, aunque eso no sea lo que venda en el momento. Mira, yo lo relaciono con una palabra, verdad. Uno debería, a medida que evoluciona y crece, construir su verdad. Y esa verdad construida es la que te mantiene en paz y con alegría. Porque uno a principio chiquito era lo que decía papá y mamá. Todo lo que mi Sí, papá y mamá decían era verdad. Después me mandaron de los maestros. Y los maestros en matemáticas, entonces decían tal cosa, eso es verdad. Después me mandaron a la iglesia. Y lo que el pastor o el padre decía era verdad. Pero llegada a cierta edad, con un grado de madurez, uno debería elaborar de toda esa verdad de la propia y ok. no dejarse distraer. Ya yo debería a esta edad y tú tener nuestras propias verdades acuñadas con relación a lo que somos, a lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, para que ninguna voces, para que ningunos ladridos en un momento dado nos distraigan. Si nos Así es. distraen, es que no estamos en esencia conectados a nuestra verdad, de lo que hemos querido hacer con nuestras vidas. Porque a Entonces, ver, yo estoy, por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy muy claro, como está diciendo alguien ahí, yo estoy muy claro en lo que yo quiero y sé que cuesta más tiempo, que es más difícil quizás, pero por ejemplo, me da apuro o pena es la palabra con algún invitado que tiene 50 minutos dando una lección de vida y de repente por una u otra razón dice no, porque mi papá nunca me quiso y que eso salga como titular. A mí me da como una pena eso con el invitado, pero no lo puedo controlar. sí, entonces esa es la segunda parte. El invitado al ir tiene que saber que se expone a todo y no es tu responsabilidad. Porque tu responsabilidad fue invitarlo, pero no lo que ocurra. Entonces, Ya, cuando tú aprendes como a diferenciar el grado de responsabilidad, el tuyo era invitarlo y que el internet estuviera bien y que tu audiencia se conectara. claro, Que ocurra de ahí en adelante, hay que buscar los responsables. Y pudiera ser que esa persona que ha hecho ese titular y ese comentario sea la que va a cargar con su responsabilidad. Si tú te involucras en lo que no corresponde a lo que tú tienes bajo tu control, vas a sufrir demasiado. es verdad, usted tiene Entonces ya razón. yo sé que hice bien la parte que me corresponde. Ya el reto, yo no puedo responsabilizarme por ello porque no soy Dios. Porque hasta ese sufrimiento está reflejando que tú tienes muchas expectativas, que tú pudieras bajarle un chin Ujú. y tal vez va a sufrir menos, esperando menos. Ya, Porque a veces no es que sean así, es que tal vez tú lo idealizaste como país, como público, como seguidores, y ellos son humanos ya. y tienen de todo. Y yo sé agradecer y sé poner límite, que eso sí Lo es algo ideal que es tú puedes decidir. lo ideal es tú seguir con tu verdad. Porque yo sé que esa verdad, tarde o temprano, va a prevalecer, porque está basada en principios universales. Y yo sé qué hechos tienen detrás que la sustentan. Y tú puedes subir con toda la espuma que quieras hasta el cielo. Y desde que le dé la brisa, la espuma va a bajar y va a quedar solo el contenido. Procuremos que todo lo que nosotros seamos sea contenido, no espuma. Y muchas de esas Wow, cosas que tú oyes muy populares son espuma y tú lo sabes. Y nada más hay que detenerse un poquitico y dejar que le dé el sol y la brisa y van a quedar en la dimensión de lo que son. Y ha wow. pasado con la política, ha pasado con los artistas. Danilo estaba posicionado como número uno casi en el mundo en un momento dado, no hace tanto. Y se fue con el mayor rechazo que un presidente haya salido de una posición. Así. Entonces, lo que había de espuma, en un momento dado salió a relucir y va a seguir en la historia. Y tal vez uno que esté más callado, más tranquilo, pudiera pasar a la historia de otra forma. Entonces, se trata de la vida, en resumen, y uno tiene como que aprender a verla con ojos
de niño. Tú ves que los niños se asombran, los niños no se percatan del mal, por eso tenemos que protegerlos. Pero uno debería de adulto volver a ponerse la mirada de los niños para ver la gente, para ver las cosas. Porque si no, uno envejece. Y ya de viejo nos ponemos cuñones, nos ponemos que nos entristecemos. Nosotros tenemos tantas razones para dar gracias, para estar felices, que dos o tres cositas que salpiquen por ahí no nos deberían preocupar. Antes de irme, ¿qué uno hace con, Yani, cómo lo hago esto? ¿Cómo lo digo para ser lo más discreto posible? ¿Qué uno hace con la pena de ver los amigos que sí se dejaron llevar de la corriente? ¿Que se dejaron llevar? De la corriente. Ah, mira, esos amigos hay que seguirlo queriendo y aclararle que son aceptados por nosotros, pero no aprobamos ese camino ni esa conducta. Y hay que hacer un ejercicio de comunicación a su corazón para que sepan que siempre, como Dios, la puerta va a estar abierta. Pero si tú vuelves como hijo pródigo, que reconoció su pecado, que reconoció su necedad y vino bajo esa condición a pedir consideración, a pedir que lo integren. No podemos permitir que nuestros amigos sean confundidos hasta por nosotros, cambiando el nombre a las cosas que hacen. Siempre van a ser mis amigos y tendrán un espacio en mi corazón y en mi casa, pero no apruebo alguna conducta. Entonces, los amigos entienden esas dos cosas. Siempre yo voy a estar presto para recibirle, pero no bajo un formato de mentiras, ni de cosas que éticamente yo no concibo como parte de un ser humano. Entonces, es un ejercicio fino de esa mirada, ese abrazo que te indica, te acepto, eres mi amigo, pero no apruebo esa conducta. Y por lo tanto, Es difícil. pero hay que Difícil, doctor, desarrollar la porque habilidad. a veces yo hablo con mi esposa y, por ejemplo, mencionamos a alguien y yo le digo, tú no te imaginas lo que a mí me duele verlo en esa actitud, porque para mí es un gran ser humano y con actitudes diferentes y te da pena. Tú dices, ¿cómo se dejó llevar de la corriente? Porque por ejemplo, la prensa, ese es su trabajo. Yo estoy de acuerdo que la prensa vaya con la corriente, pues ese es su trabajo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero a veces tú ves amigos y tú dices, wow, no era así. Se dejó llevar. Entonces, eso refleja ese buen corazón de uno y que de verdad es necesario mantenerlo, pero el hecho de que yo tenga ese buen corazón no nubla mi entendimiento para reconocer que esa persona me puede perjudicar en nombre de ese afecto y yo debo saber poner límites y mandar el mensaje de aceptación, no de aprobación. Porque eso hasta ayuda a que la persona diferencie, que hay gente que lo acepta y no lo aprueba, y que yo pudiera en un momento dado completar su acercamiento conmigo si esa persona se reivindica y demuestra que es posible cambiar y transformar su vida. Pero uno no debe confundir a los amigos por el sentimiento. Uno debería permanecer con el sentimiento, aclarando la conducta. Porque yo no soy amigo de lo que tú haces, yo soy amigo tuyo. Y hay cosas que tú haces que yo no comparto y yo no estoy de acuerdo. Así es. Así es. Gracias, doctor.